¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de este podcast en donde hablamos de arte con diferentes artistas en diferentes puntos del país, y pues para esta ocasión pues tenemos a una invitada especial y pues gracias a ella también por darnos el espacio de poder compartir. Gracias Chumilcaj, y gracias por darnos también tu espacio, que la verdad es bastante bonito y agradable. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias a todos y todas los que nos escuchen. Déjenme decirles que estamos hoy en Comalapa, en este espacio donde nacen mis canciones, donde también le he metido todo el corazón para brindar a los artistas locales de Comalapa esta oportunidad de producir su propia música, también hacer sus propios proyectos. Y bueno, súper encantada de recibirte y recibir a todos los artistas que han estado en estos últimos meses en este espacio. No, pues gracias por recibirme también en este estudio, pues la verdad bastante agradable, y es aquí donde estaremos compartiendo con diferentes artistas ya en esta temporada de los podcasts que vamos a estar aquí compartiendo. Y pues bueno, de entrada yo creo que mucha gente ya te conoce por todo lo que has hecho, mucho trabajo que pues últimamente vemos y bastante admirable. Pero pues, ¿cómo es que nace Chumilcaj en este mundo de la música? ¿Desde cuándo empieza Chumilcaj a hacer música? Bueno, es una historia un poco larga, porque muchas veces me han preguntado esto de contar mi historia, y creo que algo como que yo he podido ir comprendiendo del por qué me gusta cantar, escribir música, ha sido también, creo yo, de muchos de los anhelos, deseos quizás que tuvieron mis abuelos en su época, que lastimosamente ellos no pudieron lograr por muchas dificultades que existían en ese momento. Pero gracias también al apoyo de mis padres, que como que ellos dieron continuidad a lo que ellos, pues quizás en un momento también ellos soñaron y nos brindaron a nosotros como sus hijos. Yo soy la segunda de 4 hermanos, y a los 4 nos han apoyado mucho a creer en nuestros sueños. Y pues considero que el hacer música también viene desde el vientre de mi madre también, porque ella es una artista, ella es pintora. Y en su momento donde ella pintó más, y justamente pintó montañas cantando, danzando, disfrutando la música, fue cuando ella me tenía en su vientre. Entonces puedo decir que desde el vientre mi madre sembró mi canto, sembró mis sueños también, y en el momento que pues ya crezco, voy teniendo mis primeros años de vida, recuerdo subirme en las mesas a jugar de que esto era un escenario. También recuerdo que en cada fiesta de cumpleaños me ponían a cantar. Y entonces, cuando entro yo a la escuela, es donde mi maestra también ve como mucho entusiasmo en mí de querer experimentar cosas, de hacer la música. Y entonces me puso a cantar en un momento en un festival escolar. Y es ahí cuando me abro como otras puertas. Y entonces, a mis 5 años de edad, yo integro mi primer grupo musical con un grupo local que es Maya, un grupo reconocido. Entonces ellos me invitan cuando recién iniciaron ellos con esta agrupación a dar presentaciones en distintos lugares del país. Y recuerdo que a mis 5 años, 6 años, pues conocí muchos lugares gracias a ellos, acompañándolos con la música. Pero como era muy pequeñita, y entonces también mis padres se preocupaban porque la mayor parte de actividades eran por las noches y el siguiente día tenía que ir a estudiar. Entonces decidieron mejor desligarme un poco de los escenarios por unos largos años para dedicarme solamente a estudiar. Pero el deseo de hacer música estaba presente hasta que, bueno, termino básicos. Yo decido estudiar el magisterio en música y tuve que emigrar a la ciudad también para poder formarme en este campo. Y es ahí donde yo voy descubriendo también otras habilidades que tenía como mucha facilidad, por ejemplo, el de crear mis propias canciones, que quizás no lo decía, de hecho me daba como pena exponer mis canciones propias, pero hasta ya cuando terminé la carrera, pues
sentí como esa necesidad también de compartir y algunos amigos que sabían que yo tenía mis propias canciones me buscaron como espacios de ellos mismos y me presentaron para poder yo compartir mis primeras canciones, en este caso con la guitarra y, y hasta el momento pues creo que así se ha abierto mi camino, que gracias al apoyo de mis amigos, amigas, que voy creando en el camino y eso me ha motivado a seguir haciendo y tener proyectos también concretos para poder también fortalecer el arte de la música en otras mujeres, como también a los jóvenes y niños que vienen detrás de nosotros y poder darles un espacio. Entonces, por eso que también nace este sueño de hacer este espacio para producir música local. No, y pues qué alegría pues saber y escucharte también. La primera vez que te escuché fue en el 2019, por ahí. De ahí, y de ahí, por cierto, de ahí surge una idea. Bueno, a mí me gusta mucho hacer como producción, pero pues no sé bastante, entonces como que en ese tiempo, incluso creo que en el 2020 creo que intentamos hacer un pequeño cortometraje que es inspirado a través de una de tus canciones, Nuestras Voces, si no estoy mal. ¿Cómo nace ese álbum que contiene canciones que inspiran mucho y uno cuando lo escucha pues uno se imagina escenas, uno lo contextualiza a su forma de pensar o de interpretar cada pieza? ¿Cómo nace ese álbum? Bueno, en el año 2019, donde yo comienzo como a pensar, o sea, si la música me ha dado tantas oportunidades y también me ha regalado muchas cosas, o sea, muchas experiencias, y dije, bueno, ¿por qué no plasmar parte de lo que voy componiendo y lo que me ha abierto muchos espacios para pues trabajar una producción? Y entonces es ahí donde yo comienzo a buscar un equipo, porque por ser mi primera experiencia no sabía qué pasos exactamente tenía que llevar uno para grabar un disco. Y pues empecé a ver cuánto de presupuesto debo tener y todo. Y entonces empecé también a gestionarme, porque sí, ya una producción de un álbum es muy caro. Entonces empecé a gestionarme, ver con qué contactos, con qué organizaciones podían yo contar para poder trabajar una producción profesional. Entonces es ahí donde consigo el apoyo y también como el contacto de productores musicales y músicos profesionales para que mi álbum pues pueda hacerse una realidad. Entonces ahí fue que yo comienzo a contactar y crear vínculos, enlaces con gente que quizás en ese momento yo solo los miraba de lejos o tenía una gran admiración. Pero cuando yo les comparto la idea, pues todos muy amablemente aceptaron pues la idea y muy felices y dijeron, bueno, entremos a trabajar tu álbum. Y bueno, y también coincidía en el marco del Año Internacional de las Lenguas Originarias que la ONU proclamó en ese año. Entonces dije, bueno, es un buen momento para lanzar música que habla sobre la valorización también de la identidad cultural, en este caso para el fortalecimiento del idioma cachiquel, que es el idioma de la comunidad a la que pertenezco. Entonces, y mi música pues siempre ha tenido esa intención, ¿verdad? Intención personal también, porque considero que la música nos abre esa posibilidad de entender un contexto determinado, de hablar desde ahí, entender las vivencias y entonces mi música refleja eso, las vivencias de Comalapa y sobre todo también esa intención de poder motivar a los jóvenes a no perder su idioma, su vestimenta. Entonces nacen muchas canciones alrededor de este álbum, hablan alrededor de las temáticas que yo pues he podido aprender y que me han impactado dentro de mi comunidad. Y esta canción que tú dices, Nuestras Voces, habla de también un momento histórico que fue el tema del conflicto armado, que también hizo muchas rupturas en la comunidad, mucho dolor, y entonces, pero ahora en estos años que pues, nosotros somos producto también digamos,
o somos hijas e hijos de hombres y mujeres que vivieron conflictos fuertes en el país. Entonces como que también entender que nosotros tenemos esa responsabilidad también de buscar una resiliencia comunitaria de nuestro entorno, proponer y también continuar como ese legado que muchas veces quisieron silenciar y muchos líderes que fueron asesinados de Comalapa. Entonces decir, bueno, no todo ha terminado, estamos nosotros y qué responsabilidad tenemos para continuar con toda esa fuerza que nos han enseñado. Entonces, nuestras voces es eso, justamente un homenaje a las personas que fueron de una otra forma asesinados, pero que hoy retoñan en nuestra fuerza y en nuestras voces. Entonces, en el 2018 fue el retorno de osamentas, de 170 osamentas, que fueron pues regresados a Comalapa, porque se les hizo un examen para averiguar su ADN, de qué familia pertenecían, pero lastimosamente no se encontraron en muchos. O sea, habían más todavía, pero que sí, unos lograron identificarse y otros no. Estos 170 no, quedaron como XX. Y en ese retorno de estas osamentas a Comalapa, pues fue un momento que me impactó tanto y justamente nace esa canción en ese momento. Entonces dije, bueno, la voy a integrar también en mi disco. Y hay otras canciones también que hablan sobre el tema, en este caso la memoria o la tradición oral, lo que nos dicen los abuelos referente a los cerros que hay alrededor de Comalapa. Nos hablan también un poco sobre el arte que hay, el trabajo de las mujeres. Entonces dije, bueno, este disco puede dar mucho y voy a hablar de lo que a mí me ha formado y me ha llenado o me ha nutrido en estos años de poder ser una mujer quien soy. Y bueno, dije, voy a trabajarlo y es así que en cuestión de 6 meses que tuvimos la producción, íbamos paso a paso, lento, pero creo que cada proceso fue algo que también me ayudó ahora a entender o a tener la amplitud de cómo se hace una producción y desde ahí poder también ayudar a otros a crear sus producciones. Y bueno, en el 2020, donde yo lanzo mi música en las plataformas digitales y gracias a esto de la digitalidad también que hay ahora en el mundo, esa globalización que sabemos que también está sumergida dentro de la tecnología. Me sorprende mucho saber de que mi música lo escuchen hasta en Alemania, hasta en Japón, hasta en Sudamérica. O sea, es impresionante recibir mensajes o ver también mis estadísticas digitales de ver dónde me escuchan. Y entonces sí, me sorprende que a veces haya mucha gente escuchándome del otro lado del charco. Entonces es muy impresionante. No, y pues qué maravilla. Y lo más importante, sinceramente, he visto todos tus proyectos y lo más importante es de que siempre tener siempre la humildad y poder compartir con las personas de tu misma localidad. Y yo creo que es lo más importante, nunca perder lo que eres como persona y siempre compartir con las personas que te rodean, incluso jalar a otros artistas que apenas son emergentes, digámoslo, en este sentido. Y pues hablando de eso, pues yo creo que también hace poco hiciste un proyecto que se llama Semillas, que donde también se involucraron a muchos artistas y que al final yo creo que es un trabajo que en lo personal bastante trabajado lo vi. Admiré cada pieza, porque desde lo visual hacia lo sonoro, cómo se escuchaba cada pieza y dice dirigido por Chumilcá, ala, y qué nivel como para dirigir todo ese grupo de personas. ¿Cómo fue ese proyecto? Sí, de hecho creo que ha sido de los proyectos más grandes que he hecho en toda mi vida. O sea, soy una mujer que sueña a veces, bueno, pensaba que yo soñaba muy grande, pero al momento de cumplirlas me doy cuenta que sueño muy pequeño, pero sueño constantemente. Entonces digo, bueno, entonces creo que cuando yo me propongo algo, lo voy como fijando como una meta a corto plazo, mediano plazo, pero como que mis deseos del pensarlo, el hecho de pensarlo, me motivan a esforzarme y poder lograrlo. Entonces, creo que Semillas es eso, es como la primera siembra de tanta, bueno, en este caso de
de tantos sueños, de también tanto esfuerzo que uno pues tiene que como también dar para que las cosas se lleven a cabo, en este caso, para poder brindar, en este caso, a los jóvenes de mi comunidad una oportunidad donde ellos también pudieran experimentar su talento, porque sabemos que hay mucho talento en Comalapa. Y entonces trabajar desde la música con mis colegas, entonces fue como una oportunidad también de acercamiento, de conocernos unos a otros. Y pues esta producción que consistió en crear canciones en base a nuestro contexto histórico, cultural, de poder darles herramientas también de composición desde una forma también distinta, no cayendo a lo tradicional que es la música, una educación musical, sino que poder también decolonizar esa parte también de la educación a través de este proceso. Entonces, fue un proyecto que va anclado también a un proceso profesional que llevo en la universidad como culminación de mi carrera de la licenciatura. Yo hago esta propuesta en la universidad, que es pues puedo decir que es un proyecto también académico, que yo replanteo una educación decolonial a través de la creación de canciones de una manera comunitaria, con base a una pedagogía en la Madre Tierra, que es una pedagogía que surge de pueblos originarios de Sudamérica, y que he tenido el gusto también de compartir en unas oportunidades y de conocer de cerca como ese proceso también que llevan líderes y lideresas indígenas de otros pueblos. Entonces tomo esto y digo, bueno, voy a crear mis herramientas, también estructurar también mis ejes primordiales para que la temática de pedagogía Madre Tierra también pueda trasladarse a los jóvenes desde la música. Y bueno, entonces hago este proceso creativo que tuvimos con 12 músicos locales y bueno, y medio de una pandemia. Entonces dije, bueno, está bien hacer todo, pero ¿cómo uno puede dejar un registro también de lo que se está haciendo? Porque cuando uno hace las cosas por primera vez, por ejemplo, muchas veces uno tiene como también eso de esa responsabilidad o también la oportunidad, puedo decir, de encontrar como que estos problemas que quizás uno en el momento no lo contempla, pero surgen, y entonces como que a través de esos uno aprende mucho. Entonces dije, bueno, me voy a tirar al agua y de hacer lo que yo he planteado teóricamente, y también con referencias, con varias, en este caso con varias iniciativas también de comunidades originarias, y cómo traslado eso desde la música. Entonces va a ser un reto y pues dije, ¿por qué no documentarlo visualmente? Entonces es ahí donde también hago, aparte de lo musical y aparte de lo pedagógico y aparte también de la gestión, digo, es importante tener un proceso audiovisual. Entonces armo un equipo también de audiovisual que documentaran todo el proceso que teníamos. Y entonces llevaba como la dirección de todo para que todo estuviera en orden, y es así que nace en 4 canciones de este proyecto, y grabamos en este espacio las canciones. Y bueno, pues sale el proyecto como un resultado también muy satisfactorio para mí, y sobre todo también considero que para los que estuvieron, porque fue una oportunidad donde vimos que desde acá podemos también crear una industria, o sea, quizás local, de la música, porque hay mucho talento, pero que muchas veces no hay ese apoyo. Entonces creo que apoyándonos entre nosotros podemos crear propuestas emancipadoras, con mucha esperanza también, y que eso que nos hace felices también nos pueda permitir sembrar en otras personas también ese deseo de expresar, de exteriorizar lo que sienten, y de exteriorizar y no tener vergüenza de dónde vienen y quiénes son. No, es que la verdad sí es bastante increíble, y como haciendo como un primer proyecto, llevando todo, y que resulta bastante
bien trabajado, entonces ya es un trabajo arduo detrás de toda la producción, yo creo que desde el guión, desde la idea, Todo. aparte de tener, de armar esa armonía de la música, entonces uno ya usted tiene que pensar en todo lo del guión, del audiovisual, entonces... y pues qué talento tienes de poder llevar todo esto junto de la mano y que al final el video termina en unos minutos, pero ya con un producto bastante agradable para la vista y también para los oídos. Y además de esto también hace poco igual vi la de Semillas, bueno, ¡hala, qué calidad! Pues no sé, un cierto tiempo después, luego vi otro proyecto, yo creo que también estabas involucrada, Ishkot creo que se llama, que es otro proyecto, y yo digo, ala, Chumilcaje es ejemplo para muchas mujeres para poder hacer arte o hacer colectivo y llevar de la mano a personas, no solo ella como que para estar para arriba, sino que también llevar a otras personas para poder compartir y crear como una comunidad de artistas en su propia localidad. Contanos como un poco sobre este proyecto que hace poco se realizó o cómo está el proyecto. Gracias, Alex. Sí, creo que una de mis apuestas es apoyar y sobre todo también aportar desde mi espacio, desde mi localidad, propuestas que puedan transformar nuestra realidad, porque muchas veces desde este sistema en el que estamos ahora, en el sistema educativo, político, económico, muchas veces nos desligan de toda esa... nos desligan de toda ese legado o todo ese conocimiento que nuestros pueblos aportan. Y entonces creo que desde esa realidad que me he pues como que también dado el espacio de reflexionar, de indagar, de cuestionar, nace y como estas ideas de decir, bueno, apoyo desde mi campo, que es la música y lo artístico, pero también está bueno, por estos cuestionamientos y ser un poco atenta también a lo que sucede a mi alrededor y los desafíos que hay. Entonces veo que el trabajo de las mujeres, por ejemplo, ha sido también muchas veces invisibilizado o muchas veces también el trabajo que ellas realizan en su cotidianidad ha sido despreciado, porque también hay que reconocer de que todavía vivimos en un sistema racista, patriarcal, o sea, machista en muchos sentidos. Y entonces vimos junto a mi hermana, que fuimos las cofundadoras de Ishkot, en la necesidad de hablar desde de nuestras realidades como mujeres, que en este caso un tema en común que nos toca a todas es el tema del textil, porque pues los portamos o muchas veces las que tejen son nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras primas, nuestras vecinas. Entonces el trabajo textil no solo es un lienzo de colores, sino que como muchas veces caemos en ese discurso romántico de decir es un lienzo de colores, pero detrás de todo, de cada hilo, de cada símbolo, hay una representación histórica, hay un conocimiento, es un arte, es una tecnología que las abuelas han heredado y que gracias a esto también ellas han podido plasmar su emoción, su vivencia. No solo eso, sino que también les ha ayudado a sostener económicamente a su familia. Entonces empezamos a problematizar también en este caso las cosas injustas que suceden, por ejemplo, el comercio de los textiles que están muy desvalorados y cuando las mujeres pues se tardan un día completo o meses de terminar un pedazo ya sea una servilleta o un lienzo, o sea, tardan mucho tiempo. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no empezar desde estas temáticas para poder también dar a conocer fuera, pero como también adentro, el valor que tiene este arte? Porque muchas veces también nos dimos cuenta que las mujeres de nuestra comunidad
decían, yo no fui a estudiar, yo lo único que sé, lo único que hago es tejer, yo soy ama de casa. Muchas veces como que el trabajo de ellas no importa, ellas mismas lo dicen, y entonces digo, no, hace falta fortalecer y decir que nuestro trabajo, que el trabajo de ellas, de nuestras familias, de nuestras vecinas, es importante y es fundamental, que no solo nos ha cubrido por años, nos ha dado también, bueno, portar un huipil también nos da, en cierta manera, como un amor o no sé, por ejemplo, usar un huipil y saber quién lo tejió. Por ejemplo, si mi abuela lo tejió, mi tía lo tejió, le da un valor mucho más allá de lo simbólico. Entonces, creo que es eso, como que lo que hemos tratado de desarrollar con Ishkot, fortalecer la autoestima cultural a través de todas las dinámicas que se van detrás de un huipil, desde su venta, desde el sentido político, cultural, histórico, y poder hacerles ver. Entonces, y eso creo que ha sido, y por eso es que hemos impulsado algunos proyectos de la virtualidad por en esa pandemia, y pues han sido muy satisfactorios porque hemos visto el resultado también de toda esta lucha que hemos venido haciendo junto a mi hermana y como también otras mujeres que admiramos y apreciamos con todo el corazón. Y es que la verdad es bastante admirable todo el proyecto que has realizado en diferentes ámbitos. En este caso, yo creo que ya, como tú decías, fuera de la música, ya ayudando a las personas quienes de alguna manera pues no tuvieron algún estudio, pero a pesar de eso, ellas yo creo que son las grandes maestras, porque decía una abuelita, yo no recuerdo bien, de Quiché. Ella decía que nunca entró a estudiar ni sabía contar, pero cuando ella tejía empezaba a contar, entonces saber cómo lo hacía, pero o sea, no sabía los números, pero entonces como cuenta, digamos, hasta dónde van algunos colores en cada tejido. Entonces, al final de cuentas, creo que ellas desarrollan algo más para cómo enlazar todo los colores, cómo bordar a la perfección y todo eso. Entonces, al final de cuentas, yo creo que ellas son las grandes maestras, aunque no tienen un papel por en medio que respalda, pero de alguna manera son y siempre serán las mejores maestras que también han dejado esa herencia del tejido y que ya últimamente se está perdiendo en la mayoría de municipios del país. Entonces yo creo que también eso ayuda para motivar a niñas, a señoritas para que empiecen por lo menos a aprender cómo se teja o cómo bordar, que es algo que ya no se ve constantemente, que pues a diferencia de antes vemos en fotografías antiguas que en cada esquina, en la tarde, las abuelitas tejían y a la par escuchaban como una marimba. Entonces toda esa vivencia pues prácticamente se ha desaparecido, pero pues yo creo que con estas pequeñas acciones podemos rescatar y poder seguir teniendo pues estas vivencias culturales que tenemos y que son bastante grandes. Pues muchas gracias por compartir con nosotros en este espacio, y son muchas cosas que compartir, y pues gracias por también dar el espacio en donde también estaremos compartiendo con diferentes artistas, que pues hay muchos artistas en diferentes facetas del arte. Y pues algo más tienes que agregar para pues despedirnos de esta charla. Bueno, primeramente agradecerte, ¿no? por venir hasta Comalapa y a realizar estas entrevistas con jóvenes que están dando mucho con su trabajo, con su arte, desde la pintura, desde la música, la poesía y un montón de otros trabajos que te vas a dar cuenta que hay en esta comunidad. Y entonces, pues, porque creo que esto es una oportunidad también
de que otros jóvenes, otros niños, otras señoritas puedan también creer en su capacidad, porque muchas veces se niega, o sea, o por el decir, por decirte de una forma, que uno se dedica a la música es como una pérdida de tiempo, es un hobby, y muchas veces que también el arte ha sido como visto como solo para personas privilegiadas, y en este caso creo que es descubrir la oportunidad de cuando hacemos algo que nos toca y que nos hace felices. Creo que es un punto para poder entender y decir, si esto me hace feliz, si esto me toca, como bueno, entonces seguir como excavando ahí y poder encontrar como que esa misión también. Creo que todos tenemos algo que dejar. Y en este caso, tú con el hecho de venir y a dejar un registro visual de todo esto también como que es una misión, todo eso como un puente para poder encontrar estos diálogos que puedan ayudar a otras personas. Y creo que es eso también el mensaje que quiero dejar a los que nos vayan a escuchar, a que encuentren, o sea, esa misión que les hace a sentirse también felices, y que obviamente cuando estamos felices pues contagiamos y multiplicamos como nuestros proyectos, porque creo que eso ha sido también una cosa que yo he podido como experimentar en mi corta edad, de decir, me gusta esto y lo hago, y como que luego pienso en otras cosas que van abriendo mi camino, y pues gracias por esto, ¿verdad? Porque creo que a través de mi arte también he podido tener el gusto de conocer a jóvenes tan comprometidos y talentosos como tú, y como de los que vendrán en estas entrevistas que harás. Muchas gracias. No, pues muchas gracias también por pues compartir en estos espacios también. Y pues como tú decías, seguramente habrán personas o jóvenes, incluso niños, quizá ahorita como alguien decía en un momento que, que los audiovisuales son ahorita como como viajes al tiempo, digámoslo de esta manera. Y pues a lo mejor no vamos a estar aquí a 10 años, o a lo mejor sí, pero por lo menos dejamos algo para que las futuras generaciones puedan verlo, porque seguramente va a estar ahí, pues para que ellos se inspiren y que sigan luchando por muchas cosas que están pasando en el país, y que sigan siguiendo el corazón. Yo creo que es lo que más importa, como tú decías, tratar la manera de hacer las cosas con todo el amor que hay, porque si uno lo hace solo por querer ciertas cosas, al final de cuentas pues no sale, o uno fracasa en ese sentido. Entonces siempre hay que hacer las cosas con amor y siempre con pasión. Gracias. Muchas gracias por compartir, y pues seguramente en otro espacio estaremos compartiendo, y gracias por el recibimiento, y pues espero poder platicar contigo en otra próxima. Un gusto. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Nos despedimos desde Comalapa, y pues seguramente habrán otros episodios, y pues ahí quédense siempre con nosotros, y pues nos vemos en una próxima, y pues chao.